Una disculpa, pero es que tengo que estar tomando frecuentemente agua por mi garganta. Bueno, le decía que la columna es: en 2024 el crimen podría imponer al presidente. Las señales son muy claras y no las quiere ver solo quien se niega a lo evidente. ¿Y qué es lo evidente? Que el crimen organizado ya está operando a favor de aquella que será su candidata y luego su presidenta. Claro, es lo que los criminales creen. ¿Y cuáles son esas señales? Aquí 3 ejemplos recientes. 1. El 26 de julio del 2023 fue asesinada a balazos Zaima Soraya Zamora García, ex candidata al gobierno municipal de Poza Rica y operadora electoral en Veracruz del precandidato Adán Augusto López de Morena. Hasta hoy el gobierno de Veracruz nada ha dicho sobre el asesinato de la mujer, que era una activa promotora del tabasqueño. 2. El 28 de julio perdió la vida el empresario Daniel Flores Nava, operador político y financiero del precandidato Adán Augusto, al desplomarse en el Golfo de México la avioneta Cessna 650 Citation 7 en la que viajaba, luego de participar en eventos proselitistas en Veracruz. Flores Nava era propietario de la empresa Proyecta, a la que Adán Augusto entregó contratos por 20,000 millones de pesos en su calidad de gobernador en Tabasco. Era de los más activos promotores financieros y políticos del tabasqueño. Sobre el accidente en el que perdió la vida el empresario junto con 2 personas más, nada se sabe. Incluso el presidente López dijo desconocer todo sobre la tragedia. 3. La noche del 29 de julio del 2023 fueron asesinados en la carretera México-Acapulco el empresario José Fuentes Brito y su hijo Manuel Fuentes Calvo, por hombres armados que también mataron a un testigo de los hechos. El empresario Fuentes Brito era uno de los principales operadores político-financieros de Marcelo Ebrard, el precandidato presidencial de Morena. Lo curioso es que en este caso el ex canciller sí exigió justicia y tampoco se sabe nada sobre el móvil y la identidad de los presuntos responsables. Por eso obliga a preguntar: ¿quién está detrás de los 3 crímenes políticos arriba citados? ¿Cuál es el mensaje de estos actos criminales y terroristas? Está claro que se trata de mensajes ejemplares en los que los autores intelectuales mandan el siguiente mensaje: esto le pasa a quien apoya a Adán, o esto le pasa a quien apoya a Marcelo. Sí, está claro que el crimen organizado ya está metido en la sucesión presidencial y que sus mensajes son de terror, pero no es novedad, ya que, por ejemplo, en los previos a la contienda presidencial de 2018 también se vivió una ola de violencia criminal. Sí, porque la mafia criminal también vota. Así, y si lo dudan, aquí un resumen del itinerario político del 28 de junio de 2018, titulado ¿Los narcos al poder? El texto que van a leer desató la más demencial persecución en mi contra. Pocos se han ocupado del tema. Muchos lo ignoran deliberadamente, mientras la mayoría de los votantes son ajenos a la gravedad del problema. Nos referimos al escandaloso número de ciudadanos asesinados por motivos político-electorales, sean candidatos o militantes de distintos signos y rangos, y al insólito número de candidatos que por temor, por amenazas o presiones directas, se bajaron de la contienda. Según reportes del portal Letra Roja, entre septiembre de 2017 y julio de 2018, fueron asesinados 120 ciudadanos vinculados con el proceso electoral. De ellos, 48 eran candidatos o precandidatos, y los atentados se dieron en los estados de Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Guanajuato y Puebla. Una perla de la gravedad del tema lo vimos en el municipio de Coyuca, en Guerrero, en donde fueron asesinados 11 políticos solo en 2018. Pero esa es solo una parte del problema. Según el periódico Excelsior, en el proceso electoral se bajaron de la contienda 5,700 candidatos, principalmente de los estados de Oaxaca, Michoacán y México. Solo en Oaxaca el INE reportó la sustitución de 1,660 candidatos. Frente a las escalofriantes cifras anteriores se obliga a preguntar: ¿estamos ante un narcoestado?
¿Quién está detrás de los 120 asesinatos durante el proceso electoral? ¿Cuántos de los 48 candidatos que suplieron a los asesinados fueron impuestos por el crimen organizado o el narcotráfico? ¿Cuántos de los 5.700 candidatos a distintos puestos de elección popular que se bajaron de la contienda lo hicieron por amenazas, presiones o indicaciones del crimen organizado? ¿Cuántos de los suplentes de esos 5.700 que se bajaron estarán al servicio del crimen organizado? No sabemos si los suplentes de los candidatos asesinados o los aspirantes que se han bajado de la contienda van a ganar la elección. Por eso, tenemos que volver a preguntar, ¿cuántos diputados federales llegarán al Congreso gracias a sus vínculos con el narcotráfico? ¿Cuántos senadores estarán en un escaño porque deben favores al narcotráfico? ¿Cuántas de las miles de alcaldías que se renovarán el domingo próximo estarán encabezadas por un político impuesto por el crimen organizado? ¿Cuántos de los 20 congresos estatales que serán renovados tendrán poderosos narcobancadas? El de la participación del narcotráfico y el crimen organizado en política y sobre todo en elecciones no es nuevo. Lo nuevo y que alcanza niveles de escándalo es la intervención matonera del crimen organizado en los procesos electorales en estados como Guerrero, Michoacán, Puebla y Sinaloa. Hoy nadie sabe cuál es el tamaño de las narcobancadas, el número de los narcoalcaldes, de los diputados federales y senadores que estarán al servicio del crimen. Lo que sí sabemos es que, como nunca, la elaboración de leyes estarán en manos de matarifes, narcos, sicarios, guachicoleros, tratantes de blancas y administradores de fortunas producto del crimen. ¿Y qué partido político será el campeón en prestar su franquicia para los criminales? Al tiempo. Fin de la cita. Esto lo escribí en junio de 2018. Hoy, en agosto del 2023 y 5 años después del itinerario político arriba citado, no hay duda de que el Estado mexicano ha sido asaltado por las bandas del crimen organizado, a las que el presidente solapa, encubre y empodera. Y sí, existe el riesgo real de que en la presidencial del 2024 ese mismo crimen organizado imponga un nuevo presidente, sí, el segundo narcopresidente mexicano. Al tiempo. Hay que decirle a las cosas por su nombre. El de López Obrador es un narcogobierno. Punto. ¿O no? Adiós. Fernando Pérez, gracias. Saludos, don Ricardo, desde Tapachula, Chiapas, hasta la madre con ese pseudo presidente que tenemos. Hoy se puso a lloriquear porque hubo 6 muertos o 7, no recuerdo cuántos. Dice, pero antes no ocurría eso. No, bueno.